¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre imperfecto puede convertirse en un pilar fundamental de la fe? La historia de Jacob, el patriarca, es un testimonio vivo de cómo Dios puede transformar a una persona, moldeándola según su voluntad, a pesar de sus defectos y errores. Acompáñanos en este viaje a través de la vida de Jacob, un hombre cuya historia nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la perseverancia y el poder transformador de Dios. Nuestro relato comienza incluso antes del nacimiento de Jacob. Rebeca, su madre, estaba casada con Isaac, hijo de Abraham. Después de años de esterilidad, Isaac oró fervientemente a Dios por su esposa, y el Señor escuchó su plegaria. Rebeca quedó embarazada, pero su alegría pronto se mezcló con preocupación, pues sentía una intensa lucha en su vientre. Inquieta por esta situación, Rebeca buscó al Señor, quien le reveló: «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Génesis 25:23. Esta profecía marcaría el destino de los gemelos que estaba por dar a luz, Esaú y Jacob. El día del nacimiento llegó, y tal como había sido profetizado, nacieron dos niños. El primero en salir fue Esaú, de piel rojiza y cubierto de vello. Inmediatamente después, agarrado al talón de su hermano, nació Jacob. Este gesto, aparentemente insignificante, sería un presagio de la relación compleja que tendrían estos hermanos a lo largo de sus vidas. A medida que los gemelos crecían, sus personalidades y preferencias se hacían cada vez más evidentes. Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob era tranquilo y prefería quedarse en las tiendas. Esta diferencia de carácter se reflejó también en el afecto de sus padres. Isaac amaba a Esaú por su destreza en la caza, mientras que Rebeca tenía predilección por Jacob. Un día, cuando los hermanos ya eran jóvenes, Esaú regresó exhausto de una jornada de caza. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas y el aroma despertó el apetito voraz de Esaú. En un momento de debilidad, Esaú le pidió a Jacob que le diera de comer. Jacob, viendo una oportunidad, le propuso un trato: le daría el guiso a cambio de su primogenitura. La primogenitura era un derecho sumamente importante en aquella época. Implicaba no solo una doble porción de la herencia, sino también el liderazgo de la familia, y en este caso particular, ser el portador de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Esaú, pensando solo en su hambre inmediata, aceptó el trato, menospreciando así su primogenitura. Este episodio nos revela mucho sobre el carácter de ambos hermanos. Esaú se muestra impulsivo, guiado por sus deseos inmediatos y sin considerar las consecuencias a largo plazo. Jacob, por otro lado, demuestra astucia y una clara visión de lo que quiere lograr. Sin embargo, su método para obtenerlo no es el más ético, aprovechándose de la debilidad de su hermano. Años más tarde, cuando Isaac ya era anciano y su vista se había debilitado, decidió que era tiempo de dar su bendición a Esaú, su primogénito. La bendición paterna era de suma importancia, pues se creía que tenía el poder de determinar el destino futuro del hijo. Isaac llamó a Esaú y le pidió que fuera a cazar y preparara un guiso sabroso antes de recibir la bendición. Rebeca, que había escuchado la conversación, vio en esto una oportunidad para que Jacob, su hijo favorito, recibiera la bendición en lugar de Esaú. Rápidamente, ideó un plan y lo compartió con Jacob. Aunque inicialmente Jacob mostró cierta resistencia, temiendo ser descubierto y maldecido en lugar de bendecido, finalmente accedió a seguir el plan de su madre. Rebeca preparó un guiso similar al que Isaac esperaba de Esaú y vistió a Jacob con las ropas de su hermano. Para completar el engaño, cubrió las manos y el cuello de Jacob con pieles de cabrito, imitando así la piel velluda de Esaú. Jacob, así disfrazado, se presentó ante su padre haciéndose pasar por su hermano mayor. Isaac, sospechando algo extraño debido a la voz de Jacob, pidió tocarlo para asegurarse. Al sentir las pieles en las manos de Jacob, se convenció de que era Esaú y procedió a darle la bendición. Esta bendición incluía abundancia material, dominio sobre las naciones y una posición de liderazgo en la familia. Apenas había salido Jacob de la presencia de su padre cuando llegó Esaú de su cacería. Al descubrir lo sucedido, Esaú se llenó de ira y dolor, suplicando a su padre una bendición.
Isaac, conmocionado por lo ocurrido, solo pudo ofrecer a Esaú una bendición menor, prediciendo una vida de lucha y subordinación a su hermano. Génesis capítulo 27. Este episodio marca un punto de inflexión en la vida de Jacob. Por un lado, ha obtenido la codiciada bendición de su padre, asegurando así su posición como heredero de las promesas divinas. Por otro lado, su acción ha provocado la ira de su hermano y ha fracturado la relación familiar. Jacob se ve obligado a huir, temiendo la venganza de Esaú. Ante la amenaza de muerte por parte de Esaú, Rebeca convenció a Isaac de enviar a Jacob a Padán Aram, la tierra de su familia materna, con el pretexto de buscar esposa. Jacob emprendió así un largo viaje, dejando atrás todo lo que conocía. Una noche, durante su viaje, Jacob se detuvo a descansar en un lugar llamado Luz. Usando una piedra como almohada, se quedó dormido y tuvo un sueño extraordinario. Vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, por la cual ángeles de Dios subían y bajaban. En la cima de la escalera estaba el Señor mismo. Dios se presentó a Jacob como el Dios de Abraham y de Isaac, y le hizo una promesa asombrosa. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 13, 15. Este encuentro con Dios marcó profundamente a Jacob. Al despertar, reconoció la presencia divina en aquel lugar y exclamó: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Lleno de temor y asombro, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una columna y la ungió con aceite, consagrándola a Dios. Llamó a aquel lugar Bet-El, que significa casa de Dios. Este episodio es crucial en la vida de Jacob por varias razones. En primer lugar, representa el inicio de una relación personal con Dios. Hasta ese momento, Jacob había conocido a Dios principalmente a través de las historias de su abuelo Abraham y su padre Isaac. Ahora, Dios se le revelaba directamente, confirmando las promesas hechas a sus antepasados y extendiéndolas a él personalmente. En segundo lugar, este encuentro con Dios ocurre en un momento de vulnerabilidad para Jacob. Está solo, lejos de su hogar, huyendo del hermano al que ha engañado. En este contexto de incertidumbre y temor, Dios se le aparece y le asegura su protección y guía. Esta promesa de presencia y cuidado divino será un ancla para Jacob en los años venideros. Por último, la respuesta de Jacob a esta revelación divina marca el inicio de un cambio en su carácter. Aunque aún le queda un largo camino por recorrer, vemos aquí los primeros indicios de una fe genuina y personal. Jacob hace un voto a Dios, prometiendo servirle y ofrecerle el diezmo de todo lo que reciba, si Dios cumple su promesa de protegerlo y devolverlo a su tierra. Fortalecido por la promesa divina, Jacob continuó su viaje hacia Padán Aram. Al llegar, se encontró con pastores que conocían a su tío Labán. Mientras hablaba con ellos, apareció Raquel, la hija menor de Labán, con el rebaño de su padre. Jacob, conmovido por este encuentro, ayudó a Raquel a dar de beber a las ovejas y luego, emocionado, la besó y lloró de alegría, revelándole que era pariente de su padre. Labán recibió a Jacob con alegría, reconociéndolo como su pariente. Después de un mes de estancia, Labán le ofreció trabajo, pidiéndole que estableciera su propio salario. Jacob, que se había enamorado de Raquel, propuso trabajar 7 años para poder casarse con ella. Labán aceptó el trato. Los 7 años de servicio le parecieron como pocos días, porque la amaba. Génesis 29:20. Esta frase nos revela la profundidad del amor de Jacob por Raquel y su disposición a trabajar arduamente por ella. Sin embargo, al finalizar los 7 años, Labán engañó a Jacob. En la noche de bodas, en lugar de entregar a Raquel, Labán llevó a su hija mayor, Lea, al lecho nupcial. A la mañana siguiente, cuando Jacob descubrió el engaño, reclamó a Labán. Este se justificó diciendo que en su cultura no era costumbre casar a la hija menor
antes que a la mayor. Le propuso a Jacob trabajar otros 7 años para poder casarse también con Raquel. Jacob aceptó, y una semana después de su boda con Lea, se casó también con Raquel, comprometiéndose a trabajar 7 años más. Este episodio es irónico y aleccionador. Jacob, que había engañado a su padre y a su hermano, ahora es víctima de un engaño similar. Esta experiencia debió ser una lección de humildad para él, haciéndole reflexionar sobre sus propias acciones pasadas. Los años siguientes fueron de gran fecundidad para Jacob. Lea le dio varios hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, en cambio, era estéril, lo que le causaba gran aflicción. En su desesperación, Raquel le dio a Jacob su sierva Bilha como concubina, quien le dio 2 hijos, Dan y Neftalí. Lea, no queriendo quedarse atrás, también le dio a Jacob su sierva Silpa, quien le dio a Gad y Aser. Finalmente, Lea tuvo 2 hijos más, Isacar y Zabulón, y una hija, Dina. Después de años de espera y oración, Dios se acordó de Raquel y le concedió un hijo, José. Con el nacimiento de José, Jacob sintió que era tiempo de volver a su tierra. Sin embargo, Labán, reconociendo que la presencia de Jacob había traído prosperidad a su casa, le pidió que se quedara, ofreciéndole establecer un nuevo salario. Jacob propuso un acuerdo. Se quedaría con todas las ovejas y cabras manchadas o de color oscuro que nacieran en el rebaño de Labán. Este acuerdo parecía favorecer a Labán, pero Jacob, utilizando métodos que mezclaban la superstición popular con una aguda observación de la genética animal, logró que la mayoría de las crías nacieran con las características que le permitirían quedárselas. Con el tiempo, la riqueza de Jacob creció enormemente, provocando los celos de los hijos de Labán. Jacob notó que la actitud de Labán hacia él había cambiado. En este contexto, Dios le habló a Jacob, diciéndole: «Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Génesis 31:13. Obedeciendo el mandato divino, Jacob se preparó para regresar a Canaán. Consciente de la probable oposición de Labán, Jacob partió secretamente con sus esposas, hijos y posesiones. 3 días después, Labán se enteró de la huida y los persiguió, alcanzándolos en el monte de Galaad. La noche antes del encuentro, Dios se apareció a Labán en un sueño, advirtiéndole que no hablara a Jacob, ni bien ni mal. Génesis 31:24. Cuando finalmente se encontraron, Labán reclamó a Jacob por haberse ido sin despedirse y acusó a alguien de su grupo de haber robado sus ídolos domésticos. Jacob, que desconocía que Raquel había tomado los ídolos, permitió a Labán registrar todo el campamento. Después de una búsqueda infructuosa, Raquel había escondido hábilmente los ídolos. Jacob confrontó a Labán, recordándole sus años de servicio fiel y las veces que había sido engañado. Finalmente, Labán propuso hacer un pacto de paz. Erigieron un montón de piedras como testimonio y lo llamaron Galaad, que significa montón del testimonio. Tras compartir una comida, Labán se despidió de sus hijas y nietos y regresó a su tierra. Este episodio marca el final de una etapa en la vida de Jacob. Ha pasado de ser un joven que huía de su hogar a ser un hombre maduro, con una gran familia y considerable riqueza. Más importante aún, ha experimentado la fidelidad de Dios, quien lo ha protegido y prosperado tal como le había prometido en Betel. Sin embargo, el desafío más grande aún estaba por venir. Jacob debía enfrentarse a su pasado y reconciliarse con su hermano Esaú. Envió mensajeros a Esaú, informándole de su regreso y buscando su favor. Los mensajeros volvieron con noticias alarmantes. Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Jacob, temiendo lo peor, dividió a su gente y rebaños en 2 grupos, pensando que si Esaú atacaba a uno, el otro podría escapar. En su angustia, Jacob elevó una sincera oración a Dios. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Esta oración revela un cambio significativo en Jacob.
Ya no es el joven astuto que confiaba en sus propias artimañas, sino un hombre que reconoce su dependencia de Dios y su necesidad de misericordia divina. Vemos aquí a un Jacob humilde que admite su pequeñez frente a las bendiciones de Dios y que teme genuinamente por su vida y la de su familia. Después de enviar a su familia y posesiones a través del vado de Jaboc, Jacob se quedó solo. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos y significativos de su vida. Un hombre misterioso se le apareció y luchó con él hasta el amanecer. Este hombre, que más tarde se revela como una manifestación divina, no pudo vencer a Jacob. Sin embargo, tocó el encaje de su muslo, dejándolo cojo. Al amanecer, el ser divino le dijo a Jacob: «Déjame, porque raya el alba». Pero Jacob, aferrándose a él, respondió: «No te dejaré si no me bendices». Entonces el hombre le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», respondió él. Y el hombre le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis 32, 26-28. Este encuentro marca un punto de inflexión en la vida de Jacob. El cambio de nombre de Jacob a Israel simboliza una transformación profunda en su identidad y carácter. Jacob, que significa el que suplanta, se convierte en Israel, el que lucha con Dios. Ya no es el hombre que confía en sus propias artimañas para obtener bendiciones, sino alguien que lucha directamente con Dios y persevera en busca de su bendición. La cojera resultante de este encuentro es un recordatorio físico y permanente de esta transformación. Jacob, ahora Israel, llevará consigo esta marca por el resto de su vida, un símbolo de su encuentro con Dios y de su nueva identidad. Con su nueva identidad y la bendición divina renovada, Jacob se preparó para el encuentro con Esaú. Dividió a su familia en grupos y se adelantó a todos ellos. Cuando vio a Esaú acercarse con sus 400 hombres, se inclinó 7 veces hasta tocar el suelo, mostrando humildad y respeto. Para sorpresa de Jacob, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Ambos hermanos lloraron de emoción. Este recibimiento cálido y afectuoso contrasta fuertemente con el temor que Jacob había sentido. Esaú, lejos de buscar venganza, muestra un corazón reconciliador. Jacob presentó a su familia a Esaú y le ofreció los regalos que había preparado, diciendo: «Si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido». Génesis 33, 10. Esta comparación entre el rostro de Esaú y el rostro de Dios es significativa. Jacob, que recientemente había luchado con Dios cara a cara, ve ahora en la reconciliación con su hermano un reflejo de la gracia divina. Esaú inicialmente rechazó los regalos, diciendo que tenía suficiente, pero ante la insistencia de Jacob, los aceptó. Este intercambio de regalos sella la reconciliación entre los hermanos. Esaú ofreció acompañar a Jacob en su viaje, pero este declinó cortésmente, prefiriendo viajar a su propio ritmo debido a los niños pequeños y los animales recién nacidos. Después de su encuentro con Esaú, Jacob se estableció temporalmente en Sucot y luego se trasladó a Siquem, donde compró un terreno y erigió un altar a Dios. Sin embargo, su estancia allí se vio interrumpida por un trágico incidente que involucró a su hija Dina y a los habitantes de Siquem. Tras este doloroso episodio, Dios le ordenó a Jacob que subiera a Betel y habitara allí, recordándole el altar que había erigido cuando huía de Esaú. Jacob, obedeciendo el mandato divino, ordenó a toda su familia que se purificara y se deshiciera de todos los dioses extraños que tenían. Enterró estos ídolos bajo una encina cerca de Siquem, marcando así un punto de renovación espiritual para toda su familia. Al llegar a Betel, Jacob construyó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, en memoria de su primer encuentro con Dios en ese lugar. Fue aquí donde Dios se le apareció nuevamente, confirmando el cambio de su nombre a Israel y reiterando las promesas hechas a Abraham e Isaac. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra.
El camino de regreso a la tierra de su padre Isaac estuvo marcado por momentos de dolor y alegría. Cerca de Belén, Raquel, su amada esposa, murió dando a luz a su segundo hijo, Benjamín. Jacob erigió un pilar sobre su sepultura, que se conoce hasta hoy como la tumba de Raquel. Finalmente, Jacob llegó a Hebrón, donde vivía su padre Isaac. Aunque la Biblia no detalla el reencuentro, podemos imaginar la emoción de Isaac al ver a su hijo después de tantos años, y la de Jacob al presentarle a su numerosa familia. Isaac murió a la edad de 180 años, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron, un acto que simboliza la reconciliación duradera entre los hermanos. Los últimos años de la vida de Jacob estuvieron marcados por el drama que rodeó a su hijo José. Creyendo que José había muerto, Jacob vivió sumido en el dolor durante muchos años. Sin embargo, Dios tenía un plan mayor. José, que había sido vendido como esclavo en Egipto, llegó a ser el segundo al mando en todo el país. Durante una severa hambruna, Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de alimento. Allí, para su asombro, descubrieron que José estaba vivo y en una posición de gran poder. José invitó a toda su familia para establecerse en Egipto, donde podrían sobrevivir a la hambruna. A la edad de 130 años, Jacob se trasladó a Egipto con toda su familia. El faraón, impresionado por Jacob, le concedió las mejores tierras en Gosén para que se establecieran. Jacob vivió en Egipto durante 17 años más, viendo crecer a sus nietos y bisnietos. Antes de morir, Jacob reunió a sus 12 hijos y les dio una bendición profética a cada uno, prediciendo el futuro de las tribus que llevarían sus nombres. Esta bendición, registrada en Génesis 49, es un pasaje de gran importancia profética y poética en la Biblia. Jacob murió a la edad de 147 años. Siguiendo sus deseos, José y sus hermanos llevaron su cuerpo de vuelta a Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. La vida de Jacob es un testimonio poderoso de la gracia y la fidelidad de Dios. A través de su historia podemos extraer varias lecciones importantes. La transformación del carácter. Jacob pasó de ser un hombre engañador a ser un hombre de fe. Su lucha con Dios en Peniel marca un punto de inflexión en su vida, mostrándonos que Dios puede transformar incluso los aspectos más problemáticos de nuestro carácter. La fidelidad de Dios. A pesar de los errores y fallos de Jacob, Dios permaneció fiel a sus promesas. Esto nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor incondicional. El poder de la perseverancia. Jacob luchó toda la noche con Dios y no lo soltó hasta recibir su bendición. Esta persistencia en la búsqueda de Dios es un ejemplo para nosotros en nuestra vida de fe. La importancia del perdón y la reconciliación. El reencuentro de Jacob y Esaú nos muestra el poder sanador del perdón. A pesar de años de enemistad, los hermanos pudieron reconciliarse. Dios usa a personas imperfectas. Jacob, con todos sus defectos, fue elegido por Dios para ser el padre de las 12 tribus de Israel. Esto nos recuerda que Dios puede usarnos a pesar de nuestras imperfecciones. La providencia divina. A través de las dificultades y los giros inesperados en la vida de Jacob, vemos cómo Dios estaba obrando para cumplir sus propósitos. Esto nos anima a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias. El valor de la familia. A pesar de los conflictos y las tensiones, la historia de Jacob está profundamente entrelazada con su familia. Esto subraya la importancia de las relaciones familiares en el plan de Dios. La importancia de la bendición. Desde la bendición que Jacob buscó de su padre hasta las bendiciones que dio a sus propios hijos, vemos el valor espiritual y cultural de la bendición en la tradición bíblica. La vida de Jacob es un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Desde sus inicios como un joven astuto y engañador, hasta convertirse en Israel, el patriarca de una nación, su historia nos muestra cómo Dios puede tomar nuestras debilidades y transformarlas para su gloria. El legado de Jacob va más allá de ser el padre de las 12 tribus de Israel. Su lucha, su fe y su perseverancia han inspirado a generaciones de creyentes. Su historia nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. En Jacob vemos reflejadas nuestras propias luchas y debilidades, pero también la esperanza de transformación y redención. Su vida nos anima a perseverar en nuestra fe,
a luchar por la bendición de Dios y a confiar en su fidelidad incluso en los momentos más oscuros. Que la historia de Jacob nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a permitir que Él transforme nuestro carácter y a confiar en su plan, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Porque, como en la vida de Jacob, Dios está obrando en nuestras vidas, moldeándonos y preparándonos para cumplir su propósito eterno.